Una vez más queremos saludar a miles de ustedes que nos sintonizan a través del internet, de la radio, de la televisión. Los declaramos perfectos, completos y bendecidos en Cristo. Una vez más tenemos el gusto de tener con nosotros, aquí desde los estudios centrales de televisión de Creciendo en Gracia, al hombre que Dios está usando para renovar la mente de miles de creyentes en todo el mundo, el apóstol de la gracia, nuestro apóstol José Luis de Jesús. Apóstol, bendecido y bienvenido a tu programa. Es un honor, Martín, estar de nuevo con ustedes y poder llevar otro mensaje que garantiza traer cambios permanentes en la vida de ellos. Sí, es apóstol, le hemos venido hablando de temas como las doctrinas de Jesús de Nazaret, hemos venido tratando temas como Satanás fue destruido, el libre albedrío versus la predestinación, pero hay un tema que tuvo tanto éxito, las llamadas, fue tanto interés en todo el mundo y fue las doctrinas de Jesús de Nazaret. Hay un tema que nos estábamos comentando ahora que es acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí, ya hemos hablado las doctrinas de Jesús antes de morir. Él tuvo unas doctrinas que el apóstol Pablo dice que hay que dejarlas porque después que resucitó, el pacto cambia, porque Jesús vivió bajo ley. Al vivir bajo ley, pues él tenía que comportarse como un fariseo. Pero al morir y resucitar cambia el pacto, entonces esas doctrinas vienen a ser el tema de hoy. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ese es el tema. Ese es el tema de hoy. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Invitamos para que lo anotes, grabes el programa, llames a otros. Comenzó Creciendo en Gracia y el tema en este día, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Apóstol, ¿cómo comenzamos dándole apertura? Debemos ir al libro a los Hebreos, capítulo 6, verso 1, y ahí nos habla bien claro que el apóstol es un mandato que hay que dejarlo. El apóstol Pablo. Sí. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dejando ya. Sí, porque ya Cristo murió. Entonces ya es el tiempo de dejarlo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, apóstol, los rudimentos, cuando se habla rudimento, ¿cómo explicamos a nuestra audiencia qué es un rudimento? ¿Cómo entendemos ese término, rudimento de la doctrina de Cristo? Bueno, hay muchas cosas que son rudimentarias. Por ejemplo, la doctrina de Cristo tiene unos rudimentos que hay que dejar. Por ejemplo, hoy en día en la tecnología, imagínate que yo cojo una paloma para enviar tu mensaje a ti, se la pongo en la patita y te la envío, pudiendo llamarte por teléfono. O enviando un fax. Sí, o un fax. O sea, eso es rudimentario al mensaje, ¿no? O podemos cuando se usa una veladora y teniendo ya teniendo electricidad usando una vela, tú sabes. Pues eso es rudimentario. La vela sería un rudimento de la electricidad, mejoría la electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Que Cristo en los días de su carne tuvo un comportamiento por causa de que nadie había podido cumplir la ley. Entonces él le lavó los pies a los discípulos, él se bautizó, él comió la Pascua. Hizo muchas cosas, ayunaba, oraba por los enfermos, imponía las manos. Entonces cuando entra el perito arquitecto Pablo, de momento dice, eso hay que dejarlo ya. Ya cumplió su propósito, ahora vamos a la perfección. A la perfección. Así que, ahora el problema es, Martín, que por 2000 años la iglesia no ha obedecido al apóstol Pablo en dejando ya, sino que todas las iglesias del mundo, todas, y no estamos hablando mal de ellas, simplemente que han desobedecido a dejar ya. A dejar ya, sí. Porque eso es lo que se ve por todo no, y esos rudimentos en sí no eran malos para aquel tiempo, pero después que él resucitó, estorban el servicio de ángeles a nosotros. O sea, porque un cristiano sin el servicio angelical sufre, se muere, envejece, entra en pobreza. Mira cómo están los pueblos, las naciones, por causa de una desobediencia histórica. O sea que el rudimento era un símbolo, una sombra de una realidad que iba a venir. Pero si se sigue practicando, aunque sea con buena intención, trae consecuencias. Aunque sea con buena intención, hay ausencia del servicio de ángeles a favor nuestro. Y me gustaría que lo leyeras en Hebreos capítulo 1, verso 14, mira lo que dice de los ángeles.
Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Entonces, cuando esos ángeles que están por todas partes del mundo observando la iglesia, ellos quieren darte servicio, pero si te cogen con los rudimentos de la doctrina de Cristo, hay desobediencia en la iglesia, pues entonces, imagínate, todas las naciones están en ausencia de ese servicio. Todos los cristianos que tú conoces hoy están en ausencia de ese servicio. O sea, de nada les aprovecha Cristo entonces, porque vino Cristo, cumplió, ya no es rudimento, ya viene la realidad de las cosas, pero ellos persisten entonces. Exactamente. Fíjate, te voy a leer un rudimento que parece algo inofensivo, pero mira lo que produce. Gálatas 5, verso 2. Fíjate que el daño que hace eso. Gálatas 5:2 dice el Evangelio, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mira, el rudimento de la circuncisión. Dice, yo, entonces Pablo, viste la autenticidad paulina, porque él es el apóstol a los gentiles. Dice, mira, yo digo que si ustedes se circuncidan, de nada, no cuenten con Cristo. Imagínate, por observar un rito que Moisés exigió, pero Moisés lo exigió antes de la cruz. Y entonces, y el verso 4, mira la otra advertencia, ahí mismito lo que dice. Verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate, de la gracia. Os desligasteis. En otras palabras, tú eres un cristiano salvo, pero desligado de Cristo. Ay, Padre. O sea que estás en una desobediencia por observar la ley. Cualquiera puede decir, pero eso es un cortecito en la carne. Un cortecito. Y pues, una cosita tú has pequeña. visto cómo los cristianos se pasan leyendo el Viejo Testamento. Sí. Y se van a los salmos a buscar ayuda, y se van a los profetas a buscar ayuda, y se van a la ley, al Pentateuco a buscar ayuda, y no saben el problema que se están buscando porque se están justificando por la ley. Repíteme el verso, mira cómo dice. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Imagínate, un cristiano caído de la gracia todos los domingos en la iglesia. O sea que estamos en una condición que deteriora a la iglesia. Apóstol, esto estamos hablando de algo muy serio, porque lo que notamos por el mundo entero entonces es que los cristianos, llamados cristianos, están practicando todos estos rudimentos, de pronto con una buena intención, por ignorancia, pero entonces están desligados, están caídos de la gracia. Caídos de la gracia. O sea, la iglesia entera, protestante, todas las ramas diferentes de cristianos, a ellos no dejar esos rudimentos, al no dejarlos, se desligan de Cristo. Cristo no les es de beneficio. Y hay buena intención, Martín, porque tú has visto los cristianos de hoy. Tú has visto cómo sacrifican, se dejan su familia para irse a una selva a cristianizar. Pero en el cristianizando a la gente, a la misma lo están maldiciendo. Claro. Pues los bautizan en agua. Por ejemplo, el bautismo en agua. Alguien dirá, oye, pero es que Cristo se bautizó. Exactamente, Cristo se bautizó para que tú no tengas que bautizarte. Y entonces, bueno, en Hebreos capítulo 6, si tú terminabas el verso, mira lo que dice Pablo. Cuando dice que debes dejar los rudimentos, entonces te los enumera. ¿Volvemos a leer del 1? Sí, del 1. Del 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. De la doctrina de bautismos. Un rudimento. Un rudimento. Pablo dice, eso tienes que dejarlo porque es una obra muerta. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que hacen? Se lo llevan a un sacerdote y entonces hay un bautismo de aspersión. Eso quiere decir un chorrito de agua, entonces el bebé ya está cristianizado. Sí. Pero eso es un rudimento que Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina de bautismo. Que hay varios bautismos. Hay otros bautismos, está el bautismo por inmersión, el que Cristo hizo,
que lo llevaron al río Jordán Sí. y lo sumergieron. Ajá. Los protestantes tienden a decir, no, el bautismo por aspersión no sirve. El que Ellos tienen sirve, varios. sí, el que sirve es el de inmersión. Inmersión. Martín, ninguno de los dos sirven. Porque eso es un símbolo de obra muerta. Tú no ves que cuando Cristo murió quitó el pecado de la tierra y ya tú no necesitas bautizarte. O sea que ya un niño apóstol, por Ajá. ejemplo, que dicen, ese niño no está bautizado y en un accidente muere. Que quede en el limbo. En ningún limbo. Ese espíritu va directo a la presencia del Señor. O sea, ya fue bautizado antes de estar en el... Porque es que ya el pecado fue quitado, ¿no? Y entonces eso es un rudimento. Fíjate lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17. Primera carta a los Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pregunta, Martín. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar. Pero ¿quién es Pablo? Pablo es el líder de nosotros los gentiles. Entonces, al primero que envía a nosotros, dice, yo no te envío a bautizar. Entonces, ¿qué hacen bautizando a los gentiles? Eso es un rudimento de la ley. Eso era de Moisés. O sea, apóstol, que ese rudimento de bautismo supuestamente en una iglesia cristiana, en una iglesia del Evangelio de Gracia, Lo desliga de Cristo, lo desliga del servicio angelical, lo desliga de los beneficios, se cae de la gracia por bautizarse en agua. lo que él tiene que saber que fue ya bautizado en su muerte. En su muerte, porque es que cuando Cristo murió, ahí Él ejecutó un bautismo en su muerte para todos los creyentes. Y entonces, pues, eso hay que dejarlo. Y tú sabes que todas las denominaciones bautizan en agua. Sí. Ahora, ¿por qué Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar? Porque Pablo tuvo un encuentro con Cristo en el paraíso. Y cuando él subió al tercer cielo, que eso se encuentra en segunda carta a los Corintios capítulo 12, cuando dice, conozco un hombre en Cristo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue arrebatado al paraíso. Yo me bauticé porque la ley estaba en pie, pero a ti yo no te envío que bautices a los gentiles. Pero los apóstoles que tenían un evangelio de circuncisión, pues trajeron el bautismo a nosotros. Y entonces se metió por Roma y de Roma pasó a todas las naciones. Y entonces, Porque ellos dicen que allá en Mateo, supuestamente Jesús les dijo que fueran a las naciones a bautizar. y de eso tenemos mucho que hablar, Sí. porque Lucas omitió eso. Lucas dice, no, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lucas no dice vayan a bautizar a todas las naciones, porque Lucas investigó bien, y si ellos iban a bautizar a las naciones, iban a desobedecer a Cristo, que Cristo dice, Pablo, no quiero que me bautices a los gentiles. O sea, ¿cómo un verso va a omitir la sabiduría del apóstol Claro que Pablo? sí. Apóstol, estamos tratando el tema, para nuestra audiencia, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Como el rudimento es un símbolo, o estando ya presente Cristo, hay que dejar esos rudimentos. Hemos hablado de los bautismos, de la Sí. doctrina de bautismos. ¿Qué otro rudimento hay que dejar? Bueno, mira, en algunas iglesias presentan a los niños. O sea, que una parejita tiene un bebé y van y lo presentan al pastor, y el pastor ora por ellos para bendecirlo. Entonces, y si tú lees bien en Lucas dice que a Cristo lo circuncidaron, número uno, porque él se tuvo que circuncidar. Sí. Y entonces, número dos, lo presentaron conforme al rito de Moisés. Si quieres darle lectura, Sí, en Lucas está en capítulo Lucas 2. 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. Fíjate que los ángeles ponen nombre, están activos, están pendientes de todas las actividades en la tierra. Los ángeles. Dice, había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Conforme a la ley de Moisés. O sea que vuelve esos otros rudimentos. El lavado de pies, eso es falsa humildad, otro rudimento. La imposición de manos, lo dice en Hebreos capítulo 6. La imposición de manos. Sí, eso de estar imponiéndole mano a los demás es un
una falta de respeto a ese creyente porque, mira Martín, yo no tengo que imponerte mano. La Biblia dice que tú estás completo, Así es. que a ti no te falta nada. Por lo tanto, imponerte mano es un rudimento de la doctrina de Cristo, que Pablo dice, eso hay que dejarlo y te lo enumera en Hebreos capítulo 6. Dice que la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso es otro rudimento, eso del juicio eterno. Eso de que vienen explosiones y va a explotar la tierra y que que el mundo se va a acabar con fuego, todo eso es mentira. Pablo omite todo eso. Pablo lo que dice es que Dios no nos ha puesto a nosotros para alcanzar ira, sino misericordia. Y que ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada nos puede apartar del amor de Dios. O sea que eso de los juicios es un rudimento. Eso es otro rudimento más. Bueno, lo dice, estoy hablando del Evangelio, el Evangelio lo dice. Apóstol, pero si eso es lo que más abunda en los púlpitos hoy en día. Metiéndole miedo a la gente. Metiéndole miedo a la gente. Apóstol, ¿sería por eso que al ladrón en la cruz Jesús no le dijo, estarás en la gran tribulación ni en el juicio, sino estarás en el paraíso hoy mismo? El ladrón murió y ahí mismo se lo llevaron para el paraíso. O sea, un creyente muere. Por eso el apóstol Pablo dice, prefiero estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Eso de que tú te mueres y hay que enviar oracioncitas para limpiarte el camino, todo eso es mentira, todo eso es rudimentario. Pablo, el apóstol a los gentiles, las 14 epístolas de Pablo son las que nos libran de todos esos rudimentos. De hecho, me gustaría invitarte a Hebreos capítulo 9, donde te especifica esos rudimentos. Hebreos capítulo 9. Verso 9 en adelante. Verso 9 dice, ¿sí? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Ya que consiste? Ya que consiste solo en comidas y bebidas, de diversas abluciones. Lavamiento, las abluciones son bautismos. Agua, ¿no? Sí, agua. Abluciones. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Sí, ahí el apóstol hace los enumera todos en línea. Ajá. Mira, bautismos, comida. Tú sabes, hay religiones que dicen, tú no puedes comer carne tal día, tú no, el alimento esto, tú no puedes. Ok, bautismo, comidas, ahí te mencionan lavamientos acerca de la carne. Todo eso es carne, viejo pacto, Moisés. Dice, pero estando presente Cristo, ¿no? O sea, ya Cristo estando presente, tú no puedes practicar eso porque esos son rudimentos de unas doctrinas que lo que hacen es que te apartan a ti de los beneficios del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Sí, porque dice que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar. Hasta ese. Es hasta la cruz. Hasta la cruz. Antes y después de la cruz. Antes y después, sí. Entonces Pablo recomienda que eso hay que dejarlo porque son rudimentos dañinos. Fíjate, hay una cosa que Pablo dice, Cristo siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Quiere decir que la muerte de Cristo no solo trae que tú andes en sanidad, que los ángeles te cuiden de accidentes, sino que trae también prosperidad a los pueblos. El honrar esto. El honrar esto. Lo que yo estoy hablando, yo no lo hago por un antojito religioso. Lo que yo estoy hablando son unos beneficios que pueden sanar a una nación. En otras palabras, un presidente a mí me llama, que yo recomiendo para sanar una nación entera. Lo primero que hay que hacer es dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque eso es lo que detiene el servicio angelical a los herederos de la salvación. Claro que sí. Entonces, ¿qué hace una nación sin ángeles? Imagínate, llueve de más, un terremoto, el niño, la niña, se desordena todo, la vegetación, los alimentos, las vacas se envenenan, epidemias, sida, todas esas cosas vienen por no honrar. ¿Tú sabes lo que es Dios meterse en un cuerpo de carne, vivir 33 años aquí en la tierra y después que vive 33 años va a una cruz, muere y ahora todo el mundo tiene por inmunda la sangre del pacto? Muy serio esto. Muy serio.
Hebreos 10:29 dice, pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto y haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. ¿Es bien serio? Apóstol, hablando de los rudimentos, hemos hablado de los bautismos, del arrepentimiento, de obras muertas. Otro rudimento, la Pascua. ¿Cómo Pablo habla acerca de dejar ese rudimento? Eso de lo que le llaman la Santa Cena. Lo que le llaman la Santa Cena, sí. Eso es otro rudimento. Imagínate, tú coges un poquito de vino y un poquito de pan y decir, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. Eso es una blasfemia a este pacto. Eso es un símbolo. Y fíjate, todo el mundo tiene una foto que dice la última cena. Pues si fue la última, no la cojan más. Sí. ¿Verdad? Dice la última cena, pero todavía parece que siguieron. Y hay una exhortación en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Sería muy bueno terminar con eso, ya que nuestro tiempo está avanzando. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7 dice, Ajá. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Vuestra Pascua qué es qué? Cristo. Ya fue sacrificada. Tú no estás supuesto a seguir con el juguito y la uva. ¿Ese era un símbolo hasta el verdadero que llegó el Eso es otro símbolo, hasta que cuando Cristo murió, la Pascua fue sacrificada y ya nos hemos tragado al Cordero. O sea, Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ¿cuál es la idea de comerme un símbolo cuando Cristo está dentro de mí? Cuando ya Cristo está presente. No, y sigue leyendo el otro verso, mira cómo dice. Verso 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y de verdad. Por ejemplo, dice, mire, vamos a hacer la fiesta diferente. Él le habló a los corintios, porque eso era una iglesia que él dijo, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a niños. Vamos a hacer la fiesta, porque eso era una fiesta, Martín. Eso ponían mesa, traían cordero, muchos alimentos. Entonces, el apóstol decía, esperen el uno por el otro, que no vayan a comer y dejen sin comida a varias familias. Entonces, que era una comida, no era un pedacito de pan y... Algo bien grande. Pues sí, era una... Completo. Seguro, y si alguien quiere hacerla, que la haga, pero es mejor hacerlo de verdad. Con el conocimiento. Con el conocimiento. Sabiendo que ya Cristo está en nosotros. Eso es otro rudimento. Apóstol, ya hemos visto las evidencias de dejar los rudimentos. Está escrito en el Evangelio, no es algo que usted ha traído, sino que está allí escrito. Y hemos enumerado esos rudimentos que hay que dejar. Podemos terminar hoy hablando de las consecuencias de no dejar esos rudimentos. Podemos hablar de esas consecuencias. Bueno, ya mencionamos uno, ausencia de servicio angelical a la iglesia y al creyente. Ese es el primero. Número 2, divisiones. En las iglesias siempre dicen, no, que este no ayunó, no, que este ayunó. Mira, que mira cómo vino ese. Viste que no pasó a tomar la comunión. Mira, este no se ha bautizado. Y todos son rudimentos. Por eso es que Pablo dice, dejen eso para que ustedes vean cómo se van a amar. Y esos rudimentos te hacen conocerte conforme a la carne. Si los quitas, ya no te conocemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, así que trae ausencia de servicio angelical, trae divisiones. Podemos hablar ahí del crecimiento. Una persona que practica esos rudimentos, se le garantiza crecimiento, puede estar 10, 20 años en una iglesia leyendo Biblia, practicando eso. ¿Hay crecimiento para esas vidas? Se quedan 20 años en lo mismo, porque es la misma cosa. Tienes que practicar y tomate la cena hoy, la tomas el otro mes, la tomas el otro mes, 20 años tomando jugo, un pedacito. Y eso son niñeces. Y entonces, pues te bautizaste, tú eres miembro bautizado, sí, yo soy miembro bautizado, tú oraste, no oraste por la mañana. Ayunó. Sí, que sí ayunaste. Eso es un callejón sin salida, tú sabes, eso es un túnel que tú andas buscando la claridad para salir de él, nunca termina. ¿Y pasan los años? Pasan los años y no te ayuda de nada. De nada aprovecha Cristo. De nada aprovecha Cristo, ese es el mensaje. De nada te aprovecha Cristo. Así que yo exhorto a todos los que me están escuchando, pastores, líderes, diáconos, sacerdotes, por favor, háganse un favor ustedes mismos. Dejen esos rudimentos y van a ver el gozo, van a ver la sanidad en sus vidas, van a ver prosperidad. Y si me están escuchando presidentes, quien sea alcalde, cooperen para quitar eso, porque es que eso lo que trae son maldición a los pueblos. ¿O acaso los pueblos están bendecidos con todo lo que hemos visto?
guerrillas por allá, que si drogas, que si crímenes, que si revuelta, que si hambre en África y en esto. Y todo el mundo, la nación entera está en problemas. Y es mi recomendación como apóstol de este ministerio, que tenemos 22 naciones alcanzadas, es quitando eso, porque eso es una burla a la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Tan pronto se honre eso, viene la prosperidad, viene la sanidad y caminas en una vida nueva. O sea, no hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Apóstol, pues yo creo que este tema ha traído mucha luz de cómo crecer en gracia, cómo dejar esos rudimentos, cómo traer beneficios para tu vida, para tu congregación, para tu país, dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Recibimos que en este día miles de ustedes a partir de hoy comienzan a crecer en gracia y damos gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol. Apóstol, una despedida para nuestra audiencia. Bueno, yo quiero decirle que ellos están bendecidos con toda bendición espiritual. Quiten los rudimentos y comiencen a ver los beneficios. Porque, Martín, son miles los que ya han recibido estos beneficios. Tú eres uno de ellos. Así es, así es. Sí. Así que los declaramos a toda esa audiencia bendecidos con toda bendición espiritual. Los amamos mucho. Claro que sí. Bendecido, apóstol. Sí.